Bienvenidos. Hoy vamos a resolver dos ejercicios donde se involucra la ley de Ohm, la potencia eléctrica y la resistividad. El ejercicio, el primero, nos dice que debido a su alta resistividad y resistencia a la oxidación, el nicromo, que es una aleación de níquel y cobre, es utilizado en elementos calefactores, como por ejemplo en tostadoras. Considera un alambre de nicromo de 5 metros de largo y 0.64 milímetros de diámetro y determina, primero, la resistencia eléctrica de este conductor, de ese alambre de nicromo. La resistencia eléctrica de esos 5 metros de alambre de nicromo. En el inciso B nos piden la intensidad de corriente eléctrica al conectarlo a un enchufe de 110 volts. Y nos dan como dato la resistividad del nicromo, que es de 1.5 por 10 a la menos 6 ohm metro. Bien, nos dan como datos, primero pues nos dan la longitud, vamos a ponerle L, la longitud de 5 metros. Y nos dan el diámetro, vamos a ponerle D, el diámetro que es de 0.64 milímetros. 0.64 milímetros lo podemos expresar como 0.64 por 10 a la menos 3 metros. Bien, y también nos dicen que este alambre, este conductor, está conectado a un voltaje de 110 volts. 110 volts, ¿sí? A un enchufe de 110 volts. También nos dan la resistividad del nicromo. La resistividad dice que es, vamos a escribirlo así, la resistividad es de 1.5 por 10 a la menos 6 ohm metro. Bien, y lo primero que nos piden en el inciso A es la resistencia eléctrica de ese conductor. Bueno, pues recordemos que la fórmula para la resistencia eléctrica de un conductor es igual a la resistividad multiplicada por el cociente de su longitud entre su área transversal. Le vamos a poner S al área transversal. Y vean que de aquí, de esta fórmula, conozco la resistividad, ya la tengo, y conozco la longitud también de ese alambre, ya lo tengo, 5 metros, pero no conozco el área transversal de ese alambre. Pero la puedo determinar porque conozco el diámetro del alambre. Entonces puedo determinar el área. Primero vamos a determinar entonces S, el área transversal, va a ser igual, acuérdense, pues es un alambre, el área transversal es circular, por lo tanto va a ser pi por radio al cuadrado. No me dan el radio, me dan el diámetro. Puedo dividir el diámetro entre 2 y ya tengo el diámetro, el radio, o puedo utilizar la fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Es equivalente, es lo mismo. De esta manera no tengo que dividir entre 2 el diámetro para obtener el radio primero. Entonces puedo utilizar esta directamente. Por lo tanto, me va a quedar pues pi por el diámetro al cuadrado, o sea, los 0.64 por 10 a la menos 3 metros. Esto va al cuadrado y todo dividido entre 4. Entonces, voy a tener, al hacer estas operaciones, es el valor de pi multiplicado por el 0.64 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y esto finalmente dividido entre 4. Voy a tener que el área transversal es de, a ver, con decimales, bueno, va a ser 0.321 por 10 a la menos 6, y estos son metros cuadrados, ¿sí? Las unidades de área
metros cuadrados. Tengo ya, ahora sí tengo el valor del área. Lo voy a sustituir todo en esta fórmula, que sería el 1.5 por 10 a la menos 6 por ese cociente, que es 5 metros la longitud, dividido entre el área, que son los 0.321 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿sí? Voy a borrar ya esta parte. Ya tenemos ahí el área calculada, ya lo sustituimos en la fórmula y ahora vamos a hacer esa operación simplemente, ¿sí? La resistividad del nicromo multiplicada por 5, o sea, 1.5 por 10 a la menos 6, que es la resistividad del nicromo. Las unidades aquí son, las voy a poner aquí un poquito, a ver, voy a reescribir aquí para que se vean las unidades. No las puse, es 1.5 por 10 a la menos 6 ohm metro, ¿sí? Bien, entonces multiplico esa resistividad, ¿sí? Esta resistividad la multiplico por 5, que es la longitud, y lo divido entre el 0.321 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Eso nos da un resultado ya de la resistencia de este material, de este conductor, de 23.3 ohms. ¿Sí? Obviamente tienen que ser ohms, es resistencia. Y vean que si voy manejando las unidades, aquí tengo metros por metros, metros cuadrados. Y metros cuadrados con metros cuadrados que están en el denominador se cancelan. Y me quedan únicamente ohms. Ahí está, el símbolo omega, la letra omega mayúscula del alfabeto griego, que significan ohms. Entonces, esta es la respuesta para la primera pregunta. La resistencia de ese conductor de 5 metros de largo, con ese diámetro, y del material de nicromo, pues es esta su resistencia, 23.3 ohms. Y en el inciso B nos piden que determinemos la intensidad de corriente si es conectado a un enchufe de 110 volts. Entonces, en el inciso B nos piden la intensidad de corriente. ¿Y qué tengo? Tengo el voltaje y ahora tengo también la resistencia de ese conductor. Entonces puedo aplicar ley de Ohm, ¿sí? Vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la corriente, la intensidad de corriente, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Voy a sustituir aquí, el voltaje son 110 volts, ¿sí? El voltaje son 110 volts y la resistencia son los 23.3 ohms que acabamos de calcular. Por lo tanto, la corriente nos va a quedar, al hacer esa división, 110 entre 23.3 nos da un resultado de 4.7, 4.72. Podemos dejar en 4.7 amperes en dos cifras significativas solamente. De esta manera tenemos ya resuelto este primer ejercicio donde involucra resistividad de un conductor, ley de Ohm, y en el siguiente que vamos a ver a continuación ya vamos a involucrar también la potencia eléctrica. En este ejercicio nos dice cuál es la potencia eléctrica del alambre de nicromo del problema anterior si se conecta a un enchufe de 220 volts. Ahora me dicen que el voltaje al que se va a conectar es de 220 volts y me están pidiendo la potencia eléctrica de ese alambre, la potencia que va a consumir ese alambre. Sabemos que la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente, ¿sí? Y el voltaje lo conozco. El voltaje en este caso son 220 volts, ya lo tengo. Pero la corriente no la conozco. Y la corriente la podemos calcular por ley de Ohm. La calculamos en el ejercicio pasado, pero para 110 volts, ahora son 120. Entonces,
¿Qué es lo que tengo también como dato conocido? Es que la resistencia del conductor es de 23.3 ohms. Esa no ha cambiado, esa no cambia. Es una característica intrínseca al material conductor. ¿Sí? La resistencia es de 23.3 ohms. Entonces, si yo quiero aplicar ley de Ohm, sabemos que por ley de Ohm, si yo quiero calcular la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora el voltaje serían los 220 volts y la resistencia sigue siendo la misma. Entonces puedo determinar así la corriente y luego sustituirla aquí en esta fórmula. Y otra manera de hacerlo sin tener que calcular la corriente es sustituir esto, que es voltaje entre resistencia, sustituirlo aquí, porque eso es corriente. Intensidad de corriente es voltaje entre resistencia. Entonces lo que voy a hacer, sin necesidad de calcular la intensidad de corriente, voy a sustituir a lo que equivale la intensidad de corriente, pero en función del voltaje y de la resistencia. Es decir, me va a quedar voltaje por corriente, pero la corriente es voltaje entre resistencia. Entonces, esto nos va a quedar voltaje por voltaje, esto es voltaje al cuadrado entre resistencia. Y esta es otra fórmula para calcular la potencia, voltaje al cuadrado entre resistencia. Cuando conozco el voltaje y la resistencia y no necesito calcular la corriente, no quiero calcular la corriente, quiero hacerlo de manera directa. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir el cuadrado del voltaje, o sea, 220 volts, al cuadrado, dividirlo entre la resistencia del conductor, que son 23.3 ohms. Esta división, pues primero hago 220 al cuadrado y el resultado lo divido entre 23.3, que es la resistencia. Esto nos da un resultado de 2077.2. 2077.2. Estos son watts, es potencia, son unidades de potencia, son watts. Este es el resultado. Si queremos expresarlo, ahora ya como algo adicional, si queremos expresarlo con dos cifras significativas, lo que tengo que hacer es este punto decimal, recorrerlo 1, 2, 3 lugares, ¿sí? Y me va a quedar entonces 2.077 por 10 a la 3, porque lo recorrí 3 lugares hacia la izquierda el punto, y esos me quedan en watts. Pero aquí todavía tengo 4 cifras significativas. Yo quiero 2 cifras significativas, entonces lo que hago es tomar únicamente la primera cifra, el 2, con el punto, y la segunda cifra se va a redondear a partir de la tercera. Yo tengo 2.07 y yo quiero 2 cifras significativas, entonces lo voy a redondear en 2.1. ¿Sí? 2.07 se convierte en 2.1 solamente. Y así tengo 2 cifras significativas. 2.1 por 10 a la 3 watts. Y esa es la potencia que va a consumir el alambre de nicromo. Así de fácil.